Esto es Imagen Empresarial y me da mucho gusto saludar esta mañana a Juan Carlos Baker, ex subsecretario de Comercio Exterior y académico en la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana. ¿Cómo estás, querido Juan Carlos? Buenos días. Rodrigo, encantado de saludarte, muy buenos días. Preguntarte cómo ves, la coyuntura en la que está México en materia, pues justamente de lo que ayer decía la secretaria de Economía en función de, pues la inconformidad de México, también está ahí Canadá en cuanto a los subsidios a vehículos eléctricos que quiere otorgar el gobierno de Joe Biden a las empresas que produzcan en Estados Unidos, pero no solo que produzcan, sino que además está vinculado a que los trabajadores de dichas empresas estén en el sindicato, en el United Auto Workers. ¿Cómo ves ese panorama y sobre todo la posibilidad real de que México pues aplique medidas, para compensar esto, aranceles que ayer delineaba Tatiana Cloutier? Bueno, primero sí hay que decir, Rodrigo, que efectivamente una medida de ese tipo, lo más probable es que sea violatoria de los compromisos comerciales de Estados Unidos, no solamente en el TEMEC, sino en la OMC, porque los subsidios, cuando son así de específicos y cuando se otorgan en función de algo, en este caso que la producción del vehículo se realice en Estados Unidos y que tenga ciertas características, se pueden considerar lo que en el argot comercial le llaman un requisito de desempeño. Entonces, bueno, sí, yo creo que la violación puede ser bastante clara. Me parece que si efectivamente se vota esta ley y se implementa de la manera en la que Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos lo está sugiriendo, pues las demandas serían inmediatas, ¿no? No solamente de México, también he escuchado preocupaciones similares por parte de la Unión Europea, he escuchado también de productos importantes de automóviles, ¿no? Japón mismo, ¿no? Entonces, aquí lo que veo son dos cosas. Primero, que México, pues por supuesto, está siguiendo el tema con mucho detalle, que la industria automotriz en México es un sector importantísimo para la economía, para la inversión, para los empleos, y pues evidentemente el gobierno hace lo correcto en tratar de que no existan condiciones que reduzcan la competitividad de la industria. Y digo, en estos momentos estamos hablando de lo que se está discutiendo en el Congreso de Estados Unidos, pero igualmente también hace unos meses, cuando se hizo la solicitud de consultas por la interpretación de reglas de origen de Estados Unidos, pues es el mismo mensaje, ¿no? Es el mensaje de que la industria es importante y que el gobierno la va a apoyar. Respecto de las represalias y lo que pudiera hacer México, pues bueno, primero, evidentemente tendríamos que tener el panel de solución de controversias en el TEMEC para que si efectivamente nos da la razón, como yo creo que tendría que ser, pues entonces se autorice a que México imponga las represalias. Ya lo hemos hecho antes, ¿no? No por el sector automotriz, pero en su momento, hace muchos años, México aplicó represalias a Estados Unidos por el tema de autotransporte de carga. Tú lo recordarás, Rodrigo, que Estados Unidos impedía el cruce de los camiones mexicanos a Estados Unidos por una ley y México llevó a Estados Unidos un panel, lo ganamos y como Estados Unidos no cambió la ley, entonces pues México ejerció su derecho de incrementar aranceles a las exportaciones estadounidenses. Ese es el proceso que tendría que seguir hacia adelante. Claro, interesante. Y ¿cuáles son los horizontes de tiempo? Porque eso también es importante. Ahora que mencionabas el tema del autotransporte de carga y que no cruzaban, ¿cuánto tarda, en resolverse bajo los nuevos mecanismos del TEMEC? Bueno, precisamente la experiencia del tema de autotransporte de carga nos dio dejó claro la necesidad de que los procesos de solución de controversia del TEMEX fueran mucho más ágiles. Entonces, ahora lo que está previsto en el capítulo 31 del tratado es muy rápido. Yo creo que si se agotaran todas las instancias, estamos hablando que posiblemente en un año o menos de un año ya tendríamos toda pues el proceso cubierto, que en tiempos comerciales eso es muy rápido. Y eso hace toda la diferencia. Ahora, pudiera ser, sobre todo pienso en lo complejo de la relación México-Estados Unidos y que evidentemente
de lo que estamos hablando, Juan Carlos, pues es de las distintas áreas que hay y cómo se resuelve, porque ahí en el escenario también está, y seguramente Estados Unidos, en caso de que ocurriese la reforma constitucional en materia energética, que incluye lo eléctrico e incluso hidrocarburos, pues podrían quejarse, pero va en canales totalmente distintos, ¿no? Sí, totalmente distintos. Es decir, si Estados Unidos, si se aprobara la reforma energética, la reforma constitucional en materia eléctrica, por ejemplo, que mencionamos, pues Estados Unidos tendría que hacer exactamente este mismo proceso. Claro. O sea, llevar a México, en el caso de la reforma a la Constitución, sería por violación de compromisos en materia de servicios, en materia de protección de inversiones, pero también tendría que hacerse un procedimiento, tendría que ganar Estados Unidos el procedimiento y eventualmente, pues si México no lo retira, Estados Unidos seguramente incrementaría aranceles a nuestras exportaciones. Pero sí, el procedimiento es el mismo, solamente que cada uno va en su canal por separado. Y aquí también es muy importante tener claro que los temas no se intercambian, es decir, no hay manera de que México diga, bueno, pues si tú dejas de hacer esto en coches, yo voy a dejar de hacer esto en materia eléctrica, ¿no? Primero, para empezar, porque son iniciativas ambas que están saliendo del Congreso de cada uno de los países y pues es un poder independiente. Y segundo, pues porque el hecho de que un país incumpla no le da derecho al otro de incumplir en un área diferente, ¿sabes? Exacto. Entonces, lo mejor que podemos hacer, incluso esto también habla de la contribución del TEMEC a la mejora del ambiente de negocios en América del Norte. Lo mejor que podemos hacer o sabemos que tenemos los instrumentos para resolver este tipo de problemas, ¿no? Sí, sin duda, y esa es justamente la virtud del mecanismo y del TEMEC, que se pueden resolver los distintos escenarios. Ahora, ¿evalúas en tu experiencia que puede haber una, digamos, macronegociación? Es decir, en donde se dice, oye, está muy bien, pero digamos, más allá de lo que ocurre en el legislativo, vamos a impulsar o no, digamos, la iniciativa, entendiendo que en la Casa Blanca pues tiene una influencia importante, evidentemente en el Congreso de Estados Unidos, que acá en México, evidentemente el presidente y la presidencia también sobre el Congreso de nuestro país, y que a partir de ahí se llegará a alguna suerte de entendimiento, o no es lo normal y va a ser por canales separados, digamos, de acuerdo al proceso como lo estamos conversando. Mm, no es lo normal cuando estás hablando de una ley. A ver, Uh -huh. aquí yo creo que el presidente Biden ha sido muy claro en la importancia que él le otorga a los temas ambientales, de la transición energética. O sea, en ese aspecto creo que no hay duda de que la iniciativa, o sea, de que es legítimo y que es muy consistente con el pensamiento de Joe Biden toda esta iniciativa, ¿no? Por supuesto, pues Estados Unidos puede hacer lo que quiera y gastarse el dinero en lo que desee, pero pues siempre y cuando no viole los compromisos comerciales. Y por ahí también había otro comentario que hacía la secretaria de que pues esto nos hacía preguntarnos si de verdad éramos socios o no, porque efectivamente con la importancia que tiene la industria automotriz en México, pues este tipo de cosas lo que sugiere es que Estados Unidos está tratando de pegar en la línea de flotación de la competitividad de la industria, ¿no? Uh -huh. Entonces, se podría hacer algo que no viole los compromisos y que al mismo tiempo refuerce la idea de la integración regional y de lo que nosotros necesitamos hacer para enfrentar a otras regiones del mundo, sí, sin duda. Y eso estará en manos de los ejecutivos, pues porque la ley se tiene que implementar de alguna manera. Pero para que se llegue a esa discusión de cómo implementamos, que si una parte del subsidio se le da a las armadoras porque hagan los coches en México, dada la integración de la cadena, o que si ahora además también se tiene que contemplar lo que está en el capítulo 23 del TEME, que como ya hemos hablado en otras ocasiones aquí en tu programa, Rodrigo, tiene toda la parte de los sindicatos, etcétera. Pues sí, todo eso se podría platicar, pero para eso primero tiene que pasar una ley que no viole en sí misma los compromisos Por y no supuesto. estamos ahí todavía. Juan Carlos, como siempre, un gusto platicar contigo y sobre todo, pues yo creo que resulta muy útil para entender cuál es el escenario. Te mando un gran abrazo, como siempre. Encantado, muy buen día a todos. Ahí escuchamos a Juan Carlos Baker, académico de la Escuela de Gobierno y Economía de la UP.